Frente a frente, el plan de María Corina Machado que acorrala al gobierno encargado. Al descubierto, las claves del entramado que rodea a Delcy Rodríguez. Lo que no te cuentan, la realidad sobre el cártel del arroz. ¿Qué tal, amigos? Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a su cita diaria con la información en la emisión matutina de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 1 de junio de 2026. Yo soy Mildred Manrique. Comenzamos. La transición en Venezuela pudiera entrar en una fase definitoria a través del Manifiesto de Panamá. Esta nueva estrategia opositora liderada por María Corina Machado busca forzar una negociación real con el régimen, ahora bajo la jefatura de Delcy Rodríguez. A diferencia de intentos anteriores, esta ruta cuenta con el respaldo y la presión directa de Estados Unidos y establece condiciones innegociables. Se perfila un cara a cara histórico entre María Corina Machado y el clan Rodríguez, a ver si se destraba la crisis. Quique Frías nos cuenta. La plataforma unitaria publicó un documento bautizado como Manifiesto de Panamá y resultado de las últimas conversaciones entre líderes políticos, con varias aristas de lo que será la estrategia opositora para lograr la transición definitiva en Venezuela. El objetivo principal sigue siendo la celebración de elecciones libres, transparentes y justas. Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos. Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país. El propósito central de esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana. Convocamos a incorporarse a esta gran alianza a ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos y organizaciones sociales. Bajo el argumento de la restauración de la democracia, de nuevo la oposición se sentará en una mesa de negociación con el régimen, aunque en esta oportunidad no con Nicolás Maduro al frente, actualmente detenido en New York para ser juzgado por narcotráfico. No, quien está al frente ahora es Delcy Rodríguez, rechazada por un amplio sector del chavismo que sin miramientos la califica de traidora. Las condiciones ya son otras. Ese acuerdo es un ejercicio de integración y adaptación política que consolida una posición fuerte de los factores que quieren una transición a la democracia. Esa integración sienta los pilares para un gran acuerdo nacional en base a un reconocimiento adecuado y pragmático de la realidad política del país. Recuerda la necesidad de la liberación de los presos políticos, del desmontaje del aparato represivo, del regreso de los exiliados, de la apertura del espacio cívico, es decir, termina siendo un ejercicio de democracia. Venezuela ya conoce el camino de las negociaciones fallidas. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, hubo intentos en 2014 con la Conferencia Nacional por la Paz, en 2016 con mediación del Vaticano, República Dominicana entre 2017 y 2018, en Oslo y Barbados en 2019, en México desde 2021 y nuevamente en Barbados en 2023. La diferencia que intenta marcar el Manifiesto de Panamá no es otra que esto no se trata de una mesa abierta estéril. Una negociación con presos políticos libres, retorno de exiliados, nuevo Consejo Nacional Electoral y cronograma electoral verificable. Mucho más importante, está presente la presión del gobierno de los Estados Unidos, que se alinea y respalda con el proceso de 3 fases propuesto por los Estados Unidos. Aun cuando pudiese haber alguna animadversión porque procesos anteriores fracasaron, creo que este es necesario, hay que cumplir con ese paso. El documento también reafirma a la líder político María Corina Machado como conductora del proceso democrático. La ahora Premio Nobel de la Paz 2025 se presenta como el rostro protagónico de una negociación que busca encarrilar a Venezuela hacia democracia, paz y reconstrucción. La pregunta inevitable es si ese rol podría llevarla a sentarse frente a frente con Delcy y su hermano, el actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En efecto, yo creo que sí. Y creo que sí por 2 variables. La primera variable es una variable de realismo político. Es decir, si el ente que tutela, en este caso, reconoce la mesa de negociación y luego reconoce los factores que pueden estar en esa mesa, en ese caso, pues el representante del sector democrático sería María Corina, como en efecto acaba de
plantearse. Entonces, se verían sentados en la mesa de negociación Delcy y María Corina. Otro aspecto mencionado en el manifiesto es el del reencuentro, convocando no solo a la población y organizaciones civiles, sino también a movimientos políticos, sin agregar apellidos de su procedencia. No se menciona explícitamente, pero hay una duda abierta. ¿Podrían ser incorporados sectores de centro, disidentes del chavismo o incluso quienes aún creen en el chavismo en un gobierno de transición? Está llamado a integrar a todos los factores que estén promoviendo el proceso de transición, ya hayan sido chavistas o no, sean independientes, sean de la sociedad civil, incluso sean de oposición, pero que en este momento tengan algún tipo de rechazo, algún tipo de animadversión por parte del venezolano. Este es un momento integrador, este no es un momento de simplemente de ver a los que me gustaría ver ahí, ¿no? Este es un momento de integrar a todos los que puedan aportar, todos los que estén transitando el mismo camino. La negociación vuelve a la escena, pero esta vez con menos margen para el teatro político y más para acuerdos definitivos. Presiona por una parte la Casa Blanca, por otro observan los venezolanos. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Abrimos el espacio de participación a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. El manifiesto de Panamá marca un giro táctico. María Corina Machado busca institucionalizar una negociación formal con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez bajo el arbitraje de Estados Unidos. Pero, ¿crees que esta es la vía definitiva o un error histórico? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Las autoridades de Estados Unidos y España mantienen abiertas una serie de investigaciones que colocan bajo el foco público al entorno político y empresarial de Delcy Rodríguez. Aunque antes parecían casos aislados, hoy configuran un mapa mucho más amplio sobre el presunto manejo opaco de recursos. Juliana Palmar con los detalles. Lo que comenzó con investigaciones aisladas en distintos países, hoy configura un mapa mucho más amplio de presuntas tramas de corrupción conectadas con el poder venezolano. El nombre de Delcy Rodríguez aparece mencionado en expedientes, reportes periodísticos y líneas de investigación relacionadas con operaciones petroleras, estructuras empresariales y movimientos financieros bajo sospecha. Hasta ahora se está analizando varias documentaciones y varios discos duros que fueron requisados del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto estaba muy cerca de la sede del Partido Socialista, y también contenido requisado de la casa de este supuesto testaferro Julio Martínez Martínez. Allí veremos esas comisiones que supuestamente se ganaron. Esto está en investigación, la investigación sigue abierta y está dando mucho de qué hablar. Esto empezó con el caso Plus Ultra, pero ya ha escalado al caso Zapatero y que vincula directamente al gobierno de Venezuela y sobre todo a Delcy Rodríguez. Veremos lo que pasa. España y Estados Unidos concentran actualmente algunas de las investigaciones más sensibles. El caso Plus Ultra, las conexiones con empresarios vinculados al negocio petrolero venezolano y las pesquisas sobre posibles redes de tráfico de influencia y lavado de dinero mantienen bajo observación a operadores políticos y económicos cercanos al chavismo. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Bueno, el nombre de Delcy Rodríguez aparece de manera permanente porque ella ha sido el centro de varios esquemas de corrupción vinculados con la industria petrolera y con otros rubros venezolanos, sobre todo el tema del oro, los temas cambiarios y grandes esquemas de lavado de activos. Su estadía en el poder durante tantos años le ha permitido ir construyendo una gran empresa criminal desde donde se ha enriquecido de manera grotesca, incontrolable además, apañada precisamente en la posibilidad de impunidad que tiene dentro del país.
Analistas sostienen que más allá de responsabilidades individuales, estas investigaciones reflejan cómo el petróleo, las sanciones y la necesidad de financiamiento internacional habrían impulsado la creación de estructuras paralelas de negociación y poder, un entramado donde empresarios, intermediarios y actores políticos terminan cruzándose fuera de las instituciones tradicionales del Estado venezolano. No son casos aislados, estamos hablando de una estructura organizada lo que construyó Chávez desde el inicio. Chávez construyó un modelo de Estado mafioso y lo fue fortaleciendo, solo que eso se fue fragmentando, como siempre ocurre, ¿no? Los cárteles se fragmentan y eso funciona mucho más como un cártel, esto lo he explicado muchísimas veces, que como una organización política. El PSUV esencialmente no es un partido político, porque es que no tiene proyecto, no tiene ideología, no tiene seguimiento, no acepta disenso. Es una estructura para el control social, pero también para el control de rentas criminales. Aunque hasta ahora no existen condenas directas contra Delcy Rodríguez en estas causas, la reiterada aparición de su entorno en expedientes internacionales mantiene abierto un debate que trasciende lo judicial: el impacto de la corrupción sobre la estabilidad política, la economía venezolana y la imagen internacional del chavismo. Porque mientras las investigaciones avanzan fuera del país, dentro de Venezuela sigue creciendo la opacidad alrededor del manejo del poder y los recursos del Estado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La recuperación petrolera en Venezuela al parecer es solo un espejismo. Mientras el crudo sube, el campo agoniza. El 50% de la industria nacional está paralizada, por ejemplo, por la competencia desleal del denominado cártel del arroz. Sin protección arancelaria ni créditos, el sector agropecuario se desmorona. Juan Gutiérrez Gamba con el informe. Venezuela cierra el primer semestre de 2026 con un contraste económico evidente. Mientras la producción petrolera muestra signos de recuperación técnica y el gobierno proyecta estabilidad, el corazón productivo del país denuncia una asfixia deliberada. El resurgimiento de la economía de puertos ha traído consigo una trama de privilegios que hoy agricultores bautizan como el cartel del arroz, un esquema que pone en jaque la soberanía alimentaria. Investigaciones periodísticas y denuncias de productores apuntan a empresas con presuntos vínculos políticos y militares que estarían importando arroz y otros productos con ventajas fiscales y aduaneras imposibles de competir para el agricultor venezolano. Según los productores, mientras sembrar arroz en Venezuela puede costar más de $600 por tonelada, algunas importaciones estarían entrando al país por menos de la mitad de ese valor. Se crearon grupos en el país importadores por encima de los grupos nacionales y vinculados con el Ejecutivo Nacional. Esta estructura lamentablemente no se ha podido alejar del poder que ha mantenido las importaciones durante el año. Y por eso es que se pide reiteradamente la necesidad de eliminar las importaciones de productos terminados, que dañan a la industria nacional, que está en un 50% aproximadamente sin usar las fábricas del país. Aunque la producción petrolera venezolana muestra señales de crecimiento, otros sectores productivos denuncian abandono estructural. Incluso esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió errores en la asignación de fincas productivas y prometió una nueva ley ganadera para intentar reactivar el campo venezolano. Sin embargo, persisten las dudas sobre si el modelo económico actual realmente apuesta por producir o por importar. Esa ligera mejoría que tiene la economía en general no se termina de manifestar en la agricultura y en la producción nacional, que realmente lo que necesita, más que estímulos generales, como se dice, es la reducción del encaje legal y el cerrar las importaciones. El cartel del arroz es el síntoma de una transición que aún no decide si proteger al que siembra o beneficiar al que importa. De esta decisión dependerá que la recuperación económica sea real o simplemente un espejismo petrolero. La crisis de la tercera edad en el país ha dejado de ser un reclamo puramente laboral para convertirse en una emergencia humanitaria. Hoy en día, la deuda acumulada del Estado con sus trabajadores
ya no se calcula únicamente en salarios devaluados, sino también en funerales. María José Prado nos explica. En Venezuela, la deuda social del chavismo ya no solo se mide en cifras económicas ni en salarios pulverizados, también se cuentan funerales. En Caroní, Estado Bolívar, al menos 23 jubilados de la alcaldía han fallecido esperando atención médica, medicinas y beneficios laborales que el Estado prometió garantizar bajo el discurso de la protección social. Mientras el oficialismo insiste en reivindicar la justicia para los adultos mayores, más de 1.000 jubilados sobreviven hoy entre enfermedades sin tratar, pensiones insuficientes, 37 meses de deuda acumulada de cestatiques. La vejez, que alguna vez fue presentada como una etapa protegida por la revolución, hoy se enfrenta a una realidad marcada por abandono institucional y precariedad extrema. Y históricamente eso pasa cuando un proyecto político convierte la justicia social en discurso, pero debilita las instituciones que deben sostenerla. El chavismo construyó gran parte de su legitimidad hablando de protección social, la reivindicación de los excluidos y la dignidad para el pueblo, pero con el tiempo, el deterioro económico, la corrupción, la destrucción institucional, esta instalación de un sistema político que se acercó más a lo que podemos evidenciar hoy, que es una organización del crimen transnacional, terminaron golpeando precisamente los sectores que decían proteger. La denuncia tomó fuerza durante el foro sobre derechos laborales y trabajo decente, cuando representantes de jubilados entregaron un expediente con testimonios de hambre, enfermedades y violaciones contractuales. José Gregorio Vázquez, vocero del sector, aseguró que muchos compañeros murieron esperando tratamientos médicos imposibles de costear con pensiones que apenas alcanzan para sobrevivir. El reclamo ocurre además en medio de una transición demográfica acelerada. Incovi 2025 advierte que Venezuela envejece sin capacidad institucional para sostener a su población mayor. Hoy existen 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años y 35% de los hogares están conformados únicamente por ancianos. Eso deja una herida muy profunda en la memoria colectiva, porque la forma en que un país trata a sus adultos mayores habla también de cómo entiende la dignidad humana y el valor del trabajo. En Venezuela el jubilado pasó de ser una figura social al descanso, el reconocimiento y a cierta estabilidad, a convertirse en símbolo de precariedad y supervivencia. Y eso genera frustración, tristeza y también miedo a generaciones más jóvenes, porque se van a sentir, y el ejemplo que queda es que trabajar toda una vida ya no garantiza seguridad en el futuro. Además, muchos adultos mayores quedaron solos porque sus hijos emigraron. Entonces el abandono no es solamente económico, es también emocional y social. Esta destrucción, esta ruptura que este sistema fue dejando en las capas sociales del país. Organizaciones sociales y gremiales sostienen que la crisis no es aislada. El instructivo ONAPRE, el memorando 2792 y el congelamiento salarial son señalados como mecanismos que terminaron destruyendo el poder adquisitivo de trabajadores activos y pensionados. Mientras tanto, las protestas de adultos mayores se multiplican en Caracas y otras ciudades para exigir pensiones dignas, acceso a la salud y cumplimiento de contratos colectivos. Muchos de ellos aseguran que después de décadas de trabajo hoy dependen de bonos insuficientes y ayudas ocasionales para alimentarse o comprar medicamentos. Yo creo que la situación de los jubilados es una de las experiencias más visibles de esa fractura, porque durante años el discurso oficial habló de inclusión, justicia y protección social, pero la experiencia cotidiana de millones de venezolanos terminó siendo completamente distinta. Cuando un pensionado tiene que escoger entre comer o comprar medicinas, o cuando debe seguir trabajando a los 70 años y más para sobrevivir, ahí el relato político pierde la fuerza frente a la realidad. Y eso ha ido generando un desgaste muy fuerte en la confianza social, porque la gente compara lo que se prometió con lo que se vive todos los días. Y en el caso de los adultos mayores, la diferencia se volvió demasiado evidente. La crisis de los jubilados en Venezuela ya no se limita a una discusión laboral o económica. Se convirtió en un retrato de cómo el deterioro institucional golpea a quienes dedicaron su vida al trabajo público esperando protección en la vejez. En Caroní, 23 nombres quedaron marcados como evidencia de una espera que terminó demasiado tarde, y mientras el discurso oficial sigue hablando de inclusión y justicia social, cientos de adultos mayores siguen resistiendo entre pensiones de hambre, hospitales colapsados y derechos que para muchos nunca llegaron a tiempo. Soberanía frente a intereses personales. En el chavismo la cosa no pinta nada bien. Comparto con ustedes un extracto de mi programa dominical Cara a Cara, en el cual conversé con el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Cedeño. El contenido completo lo pueden disfrutar por el canal de YouTube de Impacto Venezuela. La oposición no está del todo unida, esperemos que se una a la plataforma de la Unidad Democrática, que por supuesto esperemos que todos esos partidos se unan al liderazgo político, que es el mayoritario, que es María Corina Machado, es la única que tiene ahorita la opción de llevar el país adelante. De manera que la división es en el seno del oficialismo, que es un desastre, porque ellos lo saben perfectamente bien,
se están matando a cuchillo. Delcy Rodríguez no tiene nada que buscar en este periodo de transición y yo creo que ella tiene sus días contados como encargada del control interno hasta que llegue el momento. Y Estados Unidos debe ser muy consciente de algo. El regreso de María Corina, lejos de crear lo que se decía al comienzo, traído de la mano chavista, que iba a venir el caos y el desorden porque iba a llegar, no. Ellos saben que la estabilidad política no puede estar simplemente en manos de Delcy Rodríguez, de los Rodríguez mientras controlan esto. Y la estabilidad política que se requiere para la estabilidad económica y el progreso es simplemente el regreso de María Corina Machado. Un proceso electoral, ella tiene que regresar. Estados Unidos, yo creo que lo sabe perfectamente, estarán esperando el momento. Y suena un poco así chocante lo de la autorización, ¿no? Como por ejemplo Rubio dijo en estos días, autoricé a la señora Delcy Rodríguez para que fuera a la India, por ejemplo. Es un poco bochornoso donde nos ha llevado esta gente. Pero no creo que en la dirigencia política opositora haya una sumisión de ese tipo. Hay conversaciones, hay apoyo, pero una cosa importante que yo creo que el movimiento político de María Corina sabe muy bien lo que es la independencia y la autonomía política. Por supuesto, esto no quiere decir nuestro mayor aliado será Estados Unidos, no hay ninguna duda. Pero en este momento tenemos que tener una relación de diálogo importante porque la solución de la crisis venezolana está en manos de los venezolanos, principalmente. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden visitar www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales para más información. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.